Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un laberinto bastante común para quienes aprenden inglés, ¿no? Uf, sí, Uno que, bueno, según las notas y observaciones que tenemos aquí de Robert English Coach, causa tropiezos constantes. totalmente. ¿Cómo expresar correctamente esa idea de saber hacer algo? Efectivamente, es que es una de esas encrucijadas donde el español y el inglés van por caminos distintos. Y Robert señala en sus apuntes que es una fuente, pero recurrente de errores, Claro, incluso en estudiantes que ya tienen, digamos, cierto nivel. No es solo traducir palabra por palabra, para nada. exacto. Así que hoy, nuestra misión es justamente eso, desempacar esas notas de Robert English Coach. Queremos entender bien la diferencia entre know how to y can. Ajá. Pero no solo eso, sino descubrir, a través de lo que él observó, por qué esta distinción es tan esquiva, ¿no? Y cómo abordarla para sonar más natural, más preciso en inglés. Es una meta clave, ¿sabes? Porque dominar este punto, según Robert, de verdad puede marcar una diferencia en la fluidez que uno proyecta. Totalmente. Seguro que ha pasado. Uno quiere decir algo tan simple como yo sé cocinar, y de repente, la duda. Digo, I know cook, Claro. I can cook, I know how cook. Robert indica que esta vacilación es un clásico, un verdadero clásico. Sí, sí, lo menciona mucho. Así que bueno, vamos a desmenuzar esto basándonos en sus hallazgos. ¿Por dónde empezamos a desenredar este nudo, según Robert? Bueno, Robert usualmente aborda esto yendo, digamos, a la raíz del problema. El inglés diferencia muy, muy claramente entre tener el conocimiento o la habilidad aprendida para hacer algo y tener la capacidad o la posibilidad de hacerlo en un momento dado. Y ahí, justamente ahí, es donde entra la primera estructura clave que él siempre enfatiza. Know how to. Know how to, que si lo traducimos literal sería algo como saber cómo hacer. Precisamente. Y la clave que Robert subraya es que esta estructura se reserva, específicamente para habilidades que adquirimos. O sea, mediante aprendizaje, práctica, instrucción. Ah, ok. Pensá en las cosas que Robert lista como ejemplos típicos donde los estudiantes dudan. Cocinar, manejar, nadar, usar un software, ¿viste? Tocar un instrumento, hablar otro idioma. Claro, cosas que aprendes. Exacto. Todas implican un proceso de aprendizaje. Entiendo. Entonces, si pienso en sé manejar, como que aprendí a hacerlo, la estructura correcta sí o sí sería I know how to drive. Exacto. Robert insiste mucho en ese how to. Muchísimo. No basta con know. Necesitas indicar el cómo. La estructura gramatical que él desglosa es sujeto plus know o knows para tercera persona, ¿no? He, she, it. Plus how to plus el verbo base. El infinitivo sin to. Vale. Así, por ejemplo, ella sabe nadar es she knows how to swim. Se entiende perfecto que pasó por un aprendizaje, ¿ves? Vale. Entonces, según Robert, ese how to es como el marcador de que estamos hablando de una habilidad que se adquirió, no solo un conocimiento así general. Justo. Y si quiero preguntar si alguien tiene esa habilidad, ponele, ¿sabes tú usar esta máquina? ¿Cómo sería ahí? Bueno, siguiendo la lógica del presente simple que Robert explica, usarías el auxiliar do o dos. Claro. ¿Sabes usar esta máquina? Sería do you know how to use this machine? La pregunta va directo a la habilidad aprendida para operarla. Ok. Lo mismo para él sabe programar. Does he know how to code? Se pregunta por esa habilidad específica. Ok, queda clarísimo. La insistencia de Robert en know how to es para esas habilidades que no son, digamos, innatas, que requieren práctica o estudio. Ahora, Exacto. Robert también menciona en sus notas algo que puede confundir, la omisión del how to en lenguaje informal. Así. A veces uno escucha I cook o she drives. ¿Cómo encaja eso? ¿No contradice un poco lo que venimos diciendo? Es una excelente pregunta y sí, Robert dedica un apartado a aclarar esto porque genera mucha confusión. Es verdad, en conversaciones muy informales podrías oír algo como I cook para referirse a la habilidad. Ajá. Sin embargo, y esto Robert lo advierte, esto cambia el énfasis y puede ser ambiguo. Decir I cook generalmente se interpreta más como yo cocino
o sea, una acción habitual, un hecho. Como que lo haces seguido. Eso, más que como yo sé cómo cocinar, que enfatiza la habilidad. Entiendo. Omitir how to es posible, pero menos común para expresar específicamente la habilidad y, como dice Robert, podría sonar incompleto o llevar a malentendidos. O sea que si quiero estar seguro, segurísimo, de que me entiendan que poseo la habilidad, lo más claro y recomendable según Robert es usar siempre know how to. Exactamente. Omitirlo es como jugárselo un poco con la comunicación. Tal cual, Robert lo pone así. Omitir how to es posible en ciertos contextos muy informales, pero no es la forma estándar ni la más inequívoca de expresar que sabes hacer algo aprendido. Para claridad y precisión, sobre todo al escribir o en contextos un poco más formales, know how to es la opción segura, la que él recomienda siempre. Perfecto, perfecto. Aclarado ese punto. Ahora, vayamos al ojo del huracán que Robert identifica. El verbo can. Ajá, el famoso can. Acá es donde él nota que la mayoría de los hispanohablantes, tropezamos. Can se traduce a menudo como poder, pero muchos lo usan queriendo decir saber hacer. ¿Cuál es la distinción fundamental que Robert trata de inculcar acá? Acá está el kit de la cuestión, como dirían. Según Robert, can es un verbo modal potentísimo en inglés, súper útil, pero su función principal es expresar capacidad física o mental, posibilidad circunstancial o permiso. Es decir, can se enfoca en si algo es posible que ocurra o si alguien tiene la habilidad general o la oportunidad de hacer algo ahora o en general. Pero, y acá está la clave, no se enfoca inherentemente en el proceso de aprendizaje detrás de esa habilidad. Entonces, la diferencia, digamos, el núcleo, está en si el énfasis lo ponemos en el aprendizaje know how to o en la posibilidad, capacidad, can. Robert debe tener ejemplos comparativos para esto, ¿no? Mencionaste cocinar antes. Sí, el ejemplo de cocinar es uno que Robert usa un montón porque es muy, muy cotidiano. Vamos a contrastarlo como él lo haría. ¿Dale? Dale. I know how to cook. Significa sé cocinar. El foco está en la habilidad adquirida. Aprendí recetas, técnicas, sé usar los utensilios, etc. Ok, el saber hacer. Exacto. Ahora, I can cook significa puedo cocinar. El foco está en la posibilidad o capacidad actual. Quizás tengo tiempo ahora, tengo los ingredientes, la cocina está libre. O no estoy enfermo, puedo hacerlo. Eso. O simplemente no tengo ningún impedimento físico para hacerlo. Podría saber cocinar, o sea, know how to, pero también podría ser que simplemente puedo intentarlo, aunque no sea un gran cocinero. ¿Se entiende? Claro, clarísimo. Ahí se ve la diferencia, pero nítida. Know-how habla del saber acumulado, de la habilidad aprendida. Can habla del poder ejecutar ahora o en general. Ya entiendo por qué Robert insiste tanto en esto. Es un matiz, pero clave. Exacto. Y Robert lo aplica a otros ejemplos donde ve errores comunes. Tomemos manejar. Dale. Si quieres decir que aprendiste y tenés la habilidad, I know how to drive. Pasaste el examen, sabes las reglas, etc. La habilidad adquirida. Eso, pero si decís I can drive, el significado es más ambiguo o depende del contexto. Podría ser puedo manejar ahora. El coche está acá, me siento bien. O incluso una afirmación general de capacidad física. No estoy impedido para manejar. No enfatiza necesariamente el aprendizaje. Ok. Y con algo como programar, supongo que sigue la misma lógica que Robert señala. Correcto. Sé programar como habilidad aprendida, viste, fruto de estudio, de práctica, es I know how to code. En cambio, I can code sería puedo programar. Quizás significa que tengo una compu disponible ahora mismo, o que tengo tiempo para hacerlo, o que tengo la capacidad mental general para aprender a hacerlo. Es más sobre la posibilidad o la capacidad, ya sea inherente o circunstancial. Tiene todo el sentido del mundo. La distinción es sutil si la miras desde el español, pero Robert tiene razón en que es crucial en inglés para ser preciso. Know how to para la habilidad aprendida, can para la capacidad o posibilidad. Muy bien, creo que esa es la pieza central del análisis de Robert. Sin duda alguna. Y es una de esas cositas que, una vez que la interiorizas, como dice Robert, te desbloquea un nivel de precisión mucho mayor. Para que no quede ninguna duda, repasemos rapidito algunos ejemplos más de know how to que Robert suele usar para practicar esta estructura. Por ejemplo, sé cantar. Siguiendo la regla de Robert,
I know how to sing. Indica habilidad vocal o, bueno, aprendizaje musical. Perfecto. Una pregunta más técnica, como ¿sabes usar Photoshop? Sería, ¿Do you know how to use Photoshop? Pregunta por la habilidad específica con ese software en particular. Bien, y en negativo, ellos no saben bailar. Robert indicaría, They don't know how to dance. Falta de la habilidad aprendida. Ausencia de ese saber cómo. Y uno muy práctico, que seguro Robert incluye en sus notas. Mi hijo ya sabe atarse los zapatos. Un clásico, My son knows how to tie his shoes. Es una habilidad manual específica que se aprende, ¿viste? Todos estos ejemplos refuerzan ese patrón de know how to, para el conocimiento práctico adquirido que Robert quiere fijar. Excelente. Ahora hablemos de las trampas. Robert seguramente identifica errores típicos en sus notas, ¿verdad? Uf, sí, un montón. Es útil conocerlos para no caer en ellos. ¿Cuáles son los más comunes que él señala relacionados con know how to y can? Robert destaca dos errores principales que ve una y otra vez. El primero, relacionado con know how to, es justamente lo que mencionamos antes. Omitir el how to. Ah, claro. I know drive, queriendo expresar la habilidad. Robert recalca que esto es gramaticalmente incorrecto en este contexto. Le falta esa conexión, ese how to. Lo correcto, sí o sí, es I know how to drive. Claro, no necesita ese how to para conectar con el verbo de acción cuando hablamos de una habilidad aprendida. Tiene lógica. Y el segundo error común que Robert detecta. El segundo tiene que ver con can. Por influencia quizás de otras estructuras del inglés o por traducir directamente del español a veces, Robert nota que muchos estudiantes dicen algo como I can to cook. Sí, suena raro. Exacto. Es incorrecto. Robert explica que can es un verbo modal y la regla de oro para los modales, can, could, will, should, must, todos esos, es que van seguidos directamente por el verbo en su forma base, sin to, peladito. Entonces lo correcto es simplemente I can cook, sin ese to ahí metido en el medio. Justamente, I can cook, she can swim, we can go. Siempre modal plus verbo base. Robert insiste en grabar esta estructura porque es fundamental para usar los modales bien. Reconocer estos errores que Robert identifica es oro puro. En serio, entender por qué están mal ayuda muchísimo a asimilar la forma correcta. Definitivamente. Analizar los errores comunes es una estrategia pedagógica que Robert valora mucho, según se ve en sus notas. Ayuda a fijar lo correcto. Entonces, si quisiéramos destilar todo esto en una regla simple, ¿no? Una especie de guía rápida basada en las conclusiones de Robert, ¿cómo la resumiría él? Robert propone una regla bastante directa, bastante práctica, para ayudar a decidir. Si tu idea en español empieza con sé, seguido de una acción, de un verbo, Ajá. la traducción más segura y precisa al inglés es usar know how to plus verbo. Ejemplo, sé nadar. I know how to swim. Vale. Sé plus verbo igual a know how to plus verbo. Clarísimo. Y para la otra cara de la moneda. Y si tu idea en español empieza con puedo, seguido de una acción, de un verbo, la traducción directa al inglés es can plus verbo. Ejemplo, puedo nadar, I can swim. Puedo plus verbo igual a can plus verbo. Conciso y práctico. Me gusta. Robert considera que esta simple guía ayuda a resolver la mayoría de las dudas iniciales. Obviamente hay matices, como siempre en los idiomas, ¿no? Pero esta distinción fundamental entre saber cómo, la habilidad aprendida, y poder, la capacidad o posibilidad, es la base. Es la base para comunicarse con la precisión que busca el inglés en estos casos. Fantástico. Fantástico. Creo que hemos exprimido bien las observaciones y los consejos clave de Robert English Coach sobre este tema tan persistente. Ha sido un análisis muy revelador de por qué esto confunde tanto. Esperemos que sí. Robert siempre dice que son estos detalles, que parecen pequeños, los que realmente pulen el dominio del idioma y evitan esos malentendidos incómodos. Sin duda alguna. Entonces, recapitulando rápidamente, la esencia del análisis de Robert. Know-how es para la habilidad aprendida, el conocimiento práctico que adquiriste. Exacto. Y can es para la capacidad, la posibilidad física o circunstancial de hacer algo.
Correcto. Y entender esta diferencia que Robert machaca tanto no solo te permite expresarte con más exactitud, evitando traducir literal del español, Claro. sino también captar mejor los matices cuando escuchas a otros hablar inglés. Es como afinar el oído y también la expresión. Totalmente. Es una de esas pequeñas grandes claves. A veces, como bien apunta Robert, estas distinciones gramaticales que parecen menores son las que realmente proyectan fluidez y claridad. Ujú. Demuestran que entendés la lógica interna del idioma, no solo repetís frases. Exacto. Van más allá de la simple memorización de reglas. Indican comprensión. Y bueno, para no quedarnos solo con la regla y seguir pensando en esto, como nos gusta hacer aquí al final, basándonos en esta distinción que Robert aclara también, Podríamos plantear una reflexión que va quizá un pasito más allá de las notas de Robert, pero que surge directamente de ellas, ¿no? a ver, Considerando esta diferencia entre know how to, sé cómo, y can, puedo. ¿Podría la elección entre una u otra, incluso cuando ambas frases son, digamos, fácticamente ciertas, revelar algo más profundo? ¿algo como qué? ¿A qué te refieres exactamente? Imagínate a alguien que objetivamente sabe cocinar, que knows how to cook, y también puede cocinar ahora, can cook. Si esa persona elige decir I can cook en lugar de I know how to cook, ¿podría eso interpretarse como una forma de modestia, quizá? ¿O de enfocarse solo en la posibilidad inmediata? Ajá. Interesante. Y al revés, enfatizar siempre el I know how to podría sonar, quizá en ciertos contextos culturales que Robert no cubrió explícitamente, un poco jactancioso o demasiado enfocado en el logro personal del aprendizaje. ¿Se entiende? Qué interesante. O sea, si la elección de palabras, más allá de la corrección gramatical que explica Robert también, lleva una carga implícita sobre cómo nos presentamos o cómo percibimos nuestra propia habilidad, como un subtexto. Exactamente. Cambia sutilmente la percepción que generamos al enfatizar el conocimiento adquirido versus la capacidad presente. Es una capa más de significado que quizás opera por debajo de la gramática pura. Algo en que pensar, ¿no? Al aplicar esto que aprendimos de las notas de Robert. Definitivamente una pregunta que da para reflexionar y sobre todo para observar en conversaciones reales. Con esa nota intrigante, entonces, cerramos nuestra exploración de hoy basada en el material de Robert English Coach. Esperamos que haya sido tan esclarecedor como interesante. Hasta la próxima. Robert English